Hola para cada uno de ustedes, un saludo, una bendición de Dios para su casa. Que la paz de Dios, que el amor y la provisión de Dios siempre esté en su casa. Que Dios retribuya su trabajo en su obra, en su reino. Recuerde que Él no es deudor de nadie y que si tú le sirves con corazón sincero, Él te dará en abundancia en todas las áreas de tu vida. El tema para esta semana, recuerde que estamos en medio de un desafío para ganar almas para Cristo y yo creo que esa es la labor primaria, la labor prioritaria de la iglesia. Como iglesia, nuestro deber delante de Dios es llevar el evangelio a los perdidos. Me da alegría saber que están participando porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Juan capítulo 4, del versículo 1 al versículo 15. San Juan 4, del 1 al 15. Y voy a leer, dice así la palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El tema para esta semana es construyamos puentes para llevarlos a Cristo. Construyamos puentes para poder llevar a las personas a Cristo. Y estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? No vaya a pensar que le estoy diciendo que vaya a pedir chamba al Tren Maya para construir puentes. Estoy hablando en sentido figurado, en sentido espiritual. Si queremos alcanzar a determinadas personas, tenemos que construir puentes para que podamos ayudarlos a cruzar y que puedan conocer a Jesús. A veces los creyentes no somos conscientes de las barreras que nos separan o que nos mantienen alejados de los no creyentes. Eso es algo que a veces no percibimos, que para nosotros no somos capaces de darnos cuenta que para poder llegar con el evangelio a una persona, para poder traerlos a Cristo, hay barreras, es lo que vamos a estudiar hoy, hay barreras, hay como obstáculos que nos mantienen separados, o los mantienen a ellos separados, alejados de Jesús. Por eso muchas veces rebotamos y no podemos alcanzarlos. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué le llevo la palabra y como que rebota la palabra? Como que la palabra no da efecto, no da resultado, ¿verdad? Porque si no somos conscientes de esas barreras, de esos obstáculos
y no sabemos cómo construir ese puente para ayudarlos a cruzar, entonces muchos de nuestros esfuerzos son en vano. Por ello, la lección de hoy nos va a mostrar cómo Jesús construía puentes para llevar la salvación, en este caso, no solo a una mujer, sino lee la historia completa, a toda una comunidad. Jesús, nuestro maestro por excelencia, Él nos va a guiar hoy, nos va a dar una revelación de cómo tú y yo podemos construir puentes para ayudar a la gente a conocer a Cristo. Así que le pido al Espíritu Santo que nos dé revelación. No solo es oír la palabra, es tener revelación de la palabra para ponerle por obra, para alcanzar a aquellos que están lejos de Jesús. Entonces, el primer puente que debemos de construir es el puente que se llama reconciliación. El puente de la reconciliación. Versículos 4 y versículo 9 dice: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El primer puente que debemos de construir para poder llevar a alguien a Cristo es el puente de la reconciliación. Y aquí hay dos frases que destaco de estos dos versículos. El primero es que le era necesario pasar por Samaria. Y luego el versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Es decir, existía un rechazo, existía una enemistad. Judíos y samaritanos eran enemigos. Judíos y samaritanos no tenían relaciones de amistad. Judíos y samaritanos eran oponentes, eran rivales. Judíos y samaritanos no tenían ningún tipo de trato entre ellos. En el tiempo de Jesús, llamarle a un judío samaritano era el máximo insulto que le podían dar a un judío. Decirle: eres un samaritano, era una ofensa grandísima. Por ejemplo, en San Juan 8:48, en la Nueva Versión Internacional, en San Juan 8:48, ahí los judíos están atacando a Jesús, y en el versículo 48 dicen así, le están diciendo a Jesús: no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Le replicaron los judíos. Fíjese, ellos, para ofender a Jesús, le dicen: nosotros estamos seguros que tú no eres un judío, tú eres un samaritano. Wow, era una ofensa muy grande. Y lo remachan diciendo: además de ser un samaritano, estás endemoniado. Wow. Terrible ofensa que le están dando ellos, porque usar esa palabra, decirle a un judío que era un samaritano, era ofenderlo de una manera muy, muy grave, muy grande. La razón de esta enemistad, la razón de este pleito entre judíos y samaritanos, se remontaba a cientos de años atrás. La historia está en Segundo de Reyes, capítulo 17, pero no lo voy a leer, es demasiado largo, ustedes pueden leerlo en su casa. Segundo de Reyes, capítulo 17. Recuerden que la nación de Israel se dividió en dos naciones. 10 tribus eran Israel y 2 tribus era la nación de Judá. La nación de Israel, de 10 tribus, desde un principio se apartó de Dios porque creó becerros que empezaron a adorar, y a lo largo de su historia se volvieron más y más idólatras, y Dios les advirtió, Dios les mandó profetas, Dios les dijo que si no se arrepentían venía un juicio, pero ellos no hicieron caso. Y en 2 de Reyes 17, durante el reinado de Oseas, el hijo de Ela, el ejército asirio vino y conquistó la nación de Israel.
conquistaron la nación, conquistaron Samaria, que era el lugar más importante de la nación. Se llevaron cautivos a mucha gente, se lo llevaron cautivos a diferentes países. Así que la tierra quedó semi vacía, semi desierta, no completamente desierta, pero semi desierta. Y entonces el rey de Asiria mandó a repoblar ese territorio. Mandó gente de diversas naciones, de diversas culturas que fueran a vivir. Y lo que empezó a pasar es que hubo una mezcla de razas. Los judíos empezaron a casarse con los hijos de los judíos y sus hijas se casaban con los hijos de los extranjeros. Entonces ya no eran judíos puros, hubo una mezcla de razas, pero también una mezcla de religiones, porque esas gentes de extranjeras traían sus dioses y ya no solo adoraban a Jehová, sino adoraban a muchos dioses. Hubo una mezcla de costumbres, de tradiciones. Y entonces el resultado fue una total contaminación, no solo de sangre, de espiritual, cultural, tradiciones y bueno, un sincretismo le llaman, un sincretismo tremendo sobre la nación. Entonces a partir de ese momento, los judíos que quedaron, los de Judá, ellos ya no consideraban verdaderos judíos a los samaritanos. Ellos afirmaban, por todo lo que ya les expliqué, que ellos no eran del pueblo de Dios, que ellos no pertenecían, que no eran descendientes de Abraham. Y entonces los excluyeron de los pactos que Dios había hecho con Abraham. Y empezó el pleito, empezó la pugna. A través de la historia, los samaritanos atacaban cuando podían a los judíos cuando podían atacaban a los samaritanos. Se volvieron enemigos, acérrimos rivales, y era una enemistad. Entonces, cuando dice el versículo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque él estaba yendo de Judea e iba a ir a Galilea. Pero en medio, entre Judea y Galilea, estaba Samaria. El camino más corto de ir de Judea a Galilea era pasar por Samaria. Pero como los judíos no se llevaban con los samaritanos, ellos no usaban el camino más corto. Ellos cruzaban el río Jordán, caminaban del otro lado del río para no pasar por el territorio de los samaritanos, volvían a atravesar el río y se encaminaban. Así que hacían como una C, ¿verdad? Iban así, como una C que daba su viaje, aunque gastaban más tiempo, era más cansado, pero ellos lo hacían así para no contaminarse, para no pisar el suelo de Samaria, para no cruzarse con ningún samaritano. Les explico eso para que entiendan la fuerte rivalidad, la fuerte enemistad que había entre judíos y samaritanos. Sin embargo, si queremos alcanzar a las personas, tenemos que construir el puente de la reconciliación. Cuando dice, le era necesario pasar por Samaria. Él pudo tomar la ruta más larga y evitar pasar por Samaria. Pero Jesús sabía que si quería llevar el evangelio a los samaritanos, tenía que superar la barrera de la rivalidad, la barrera de la enemistad, la barrera de los pleitos. Y entonces la pregunta que el Espíritu Santo nos hace a nosotros es, ¿hay alguna relación familiar que está fracturada? Piensa en tu familia. ¿Hay alguien de tu familia con el que no tienes una buena relación? ¿Hay alguna persona de tu familia que en el pasado hubo algún desacuerdo, algún problema y una ofensa y que tu corazón se haya cerrado? Y que ya no tienes relación con esa persona, ya la evitas, ya la saludas, como dicen, la masticas, pero no la tragas, así dice la gente. ¿Y cómo pudieras llevarle el evangelio a esa persona de tu familia si no construyes el puente de la reconciliación? Piensa en tu relación con
tus compañeros de trabajo o escuela? ¿Hay alguien con el que tienes algún problema? ¿Hay alguien que te mantienes lejos de él o de ella, que no quieres trato con él? ¿Qué me dices de la relación con tus vecinos? Y yo sé que son preguntas un poco incómodas, ¿verdad? Que pueden llegar a ser como, ¿por qué preguntan eso? Eso no, yo prefiero ir a África a predicarle a lo de África, ¿verdad? Pero el punto no es ese, el punto es que si yo quiero que el evangelio llegue a esas personas, tengo que construir un puente de reconciliación. La mujer se extraña, quedó sumamente sorprendida y le dice: oye, tú eres un judío y me pides ayuda a mí, que soy samaritana. Oye, ¿no sabes que no nos llevamos? ¿No sabes que somos enemigos? ¿No sabes que entre tú y yo no hay ni una relación? Pero Jesús sabía que si quería llevar el evangelio a esa aldea de Samaria, tenía que construir el puente de la reconciliación. Y ese puente que él construyó abrió el camino para poder llevarles el evangelio a esas personas. Así que tenemos que construir el puente de la reconciliación. Necesitamos reconciliar al padre con el hijo, al esposo con la esposa, al hermano con el hermano, al vecino con el vecino. Tenemos que ser constructores de la paz, de la reconciliación. Si nosotros no construimos el puente de la reconciliación entre las personas, no podremos alcanzarlos con el evangelio. Ellos no tendrán oportunidad de conocer a Jesús, de entregarle su corazón a Jesús. Así que el primer puente que debemos de construir es el puente de la reconciliación. El segundo puente que debemos de construir es el puente de la aceptación. Versículos 5 al 7 dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta es al mediodía, las 12 del día. Pues sus discípulos vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 16 al 18. Jesús le dijo a la mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Construyamos el puente de la aceptación. Esa mujer tenía una mala reputación. En la comunidad no era bien vista. Era una marginada social. ¿Cómo sabemos que era una marginada? O sea, una persona que nadie quería ser su amigo, nadie quería tener relación, nadie quería asociarse con ella. Era señalada, era criticada, era menospreciada en la comunidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque la hora en que las mujeres iban a buscar agua al pozo era o en la mañanita, antes que saliera el sol, o en la tardecita, cuando el sol se metía. Se saben los calores que tenemos actualmente. Y si usted va a hacer algún tipo de trabajo, no lo va a hacer a las 12 del día, ¿verdad? A no ser que sea necesario. Es un calor brutal. Es terrible el calor a esa hora del día. Y entonces las mujeres iban a sacar agua en la mañanita antes de salir el sol, o en la tardecita cuando el sol empezaba a ocultarse, ya había fresco de la tarde. Ella va a las 12 del día, la hora que nadie va. Ella sabía que nadie quería hablarle.
Ella sabía que si iba a la hora que iban las otras mujeres, iba a encontrar miradas de juicio, iba a encontrar actitudes de menosprecio, actitudes de rechazo. Ella sabía que iba a ser incómodo que se encontrara con otras mujeres. Por eso ella iba a las 12 del día, cuando no hay nadie. Bueno, se suponía que no hubiera nadie allí junto al pozo, ¿sí? Era una mujer, como les dije, marginada, señalada. Nadie quería juntarse con ella. También, eso no solo era una mujer, era para la mujer samaritana. No piense que solo ella era marginada. Por ejemplo, Jesús también era señalado, se hablaba mal de Jesús entre los líderes religiosos judíos. Y un ejemplo de eso lo tenemos en San Juan, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. De hecho, hace un momento leí el pasaje que dice que los líderes judíos le decían a Jesús, tú eres un samaritano. O sea, si tú le decías a alguien que es samaritano, pues no vas a querer hablar con él, no te le vas a querer acercar, no vas a querer ser su amigo, ¿verdad? Entonces Jesús era repudiado por los líderes religiosos de su tiempo. Como le decía en San Juan, capítulo 3, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba que Dios está contigo. Juan 19, 38 y 39, igual Nueva Traducción Viviente. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, y llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Nicodemo era un hombre respetado, era un hombre líder entre los religiosos judíos. Pero los judíos habían dicho, Jesús es una persona de mala reputación. Nadie se junte con Jesús. Si alguno de ustedes, si alguno de nosotros hace amistad con Jesús, lo vamos a excluir, lo vamos a separar, lo vamos a expulsar de nuestras sinagogas. Así le pasó a un hombre que sanó, Jesús lo sanó de la ceguera, pero bueno, esa es otra historia. Pero Jesús, delante de los líderes religiosos, era un rechazado, un marginado, era alguien que no querían estar con él. Entonces, vemos que en la sociedad hay personas que todo el mundo evita, ¿sí? Quizás tú conoces a alguien así que ahí viene, no, vámonos, no se acerque, no le hable, no, o sea, manténgase lejos de esa persona, no compartan con esa persona. Tristemente, la marginación social siempre ha existido, siempre el ser humano tiende como a separar o a menospreciar a cierta clase de personas. Y en la sociedad pasa eso. Si queremos alcanzar a esas personas con el evangelio, necesitamos aceptarlos con amor, así como lo hizo Jesús. Por eso construyamos el puente de la aceptación. Un ejemplo de eso, ya lo hemos estudiado, pero es importante volverlo a repetir. San Marcos capítulo 2, versículo 16. Uso la Nueva Traducción Viviente y uso una palabra muy fuerte ahí que quiero que escuchen. Marcos 2, 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer a Jesús con los cobradores de impuestos y otros pecadores, le preguntaron a los discípulos, escuchen, ¿por qué come
con semejante escoria. Oh, esta palabra es fuerte, ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a Leví, el publicano, y él hizo una fiesta y estaban sus amigos, gente de mala reputación? Y cuando los líderes religiosos vieron que Jesús estaba en la mesa comiendo con ellos, dice, ¿por qué come con esta escoria? Guácala. O sea, como decía doña Florinda, Kiko, no te juntes con esa chusma, no te acerques, no hables con ellos, no convivas con ellos. Esas personas no son bien vistas, esas personas son personas que no debemos de tener trato con ellos. Pero la única manera que esas personas conozcan el Evangelio es aceptándolos. Es aceptándolo. Yo sé que esa palabra suena como difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a brindarle mi amistad? ¿Cómo voy a brindarle mi mano, estrechar la mano de alguien así, que tiene una vida que no es buena, que es un señalado, una señalada? No. Y no queremos que nos asocien con esa persona, pero Jesús estaba consciente que esa mujer era una mujer marginada, era una mujer rechazada, era una mujer de mala fama. Sin embargo, él quería presentarle el Evangelio a ella y tenía que construir el puente de la aceptación. Tenemos que entender que para Dios no existen escorias humanas. Esa palabra escoria es muy fuerte, es como algo que está contaminado. Y no lo quiero ver, no lo quiero tocar. Una escoria es algo que se desecha, es algo que se desprecia casi de una manera muy fuerte. Pero para Dios no existe escorias humanas. Nosotros los seres humanos, nosotros la sociedad clasificamos a las personas y las señalamos y las etiquetamos. Pero para Dios todos son valiosos. Aún aquella persona que quizá tú mires tirada allí en la banqueta, todo sucio, esa persona adicta, que huele mal porque no se ha bañado, o esa persona que tiene una vida licenciosa, una vida muy dudosa, ¿no? Una reputación dudosa. Dios no los mira como lo miramos nosotros. Y Jesús tendió el puente de la aceptación. Cuando Él le dice a la mujer, mira, lo que tú dices es verdad. Tú has tenido 5 esposos. Tú te has divorciado 5 veces. Y ahora vives en unión libre. Él no se lo dijo a manera de juicio. Él no se lo dijo para condenarla. Él se lo dijo como diciendo, oye, estás diciendo la verdad, estás hablando con verdad. Jesús construyó el puente de la aceptación. Sabía quién era esa mujer, sabía cómo era esa mujer, sabía cómo vivía esa mujer, pero a pesar de eso, Él la aceptó. Él la miró como Dios la miraba. Dios tiene un plan maravilloso para esas personas que nadie da un peso por ellos. Esas personas que dicen, no, ese nunca va a cambiar, siempre va a ser igual, así va a ser toda su vida. No, o sea, esas personas que ya han sido desechadas por la sociedad, Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Pero para que ellos puedan conocer ese plan maravilloso, necesitamos construir puentes de aceptación para llevarles el Evangelio del amor de Dios. El Salmo 113, 7 al 9, Nueva Traducción Viviente, dice así, hablando de Dios: Dios levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre los príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijo les da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Wow. Esos marginados, esos que piensan que su vida siempre será así. Dios dice, no, yo tengo un plan para ellos. Ese que ves ahí tirado,
es un instrumento útil. Esa mujer que ves con una vida licenciosa, una vida perdida, esa mujer es un vaso útil para mi reino. Ese joven que lo ves perdido en las drogas, en el alcohol, ese joven que no tiene rumbo ni propósito, Dios lo mira y Él sabe que son valiosos y Dios tiene un diseño maravilloso para ellos. Pero el punto es que ellos nunca lo van a saber si no construimos el puente de la aceptación. Jesús aceptó a esa mujer, se relacionó con ella, le mostró interés, le mostró amor. La mujer estaba sorprendida, o sea, primero, uy, ¿por qué me hablas? Tú eres un judío, yo soy samaritana, además yo soy una mujer, y luego le dijo cómo era su vida, y además ya sabes que soy una mujer que he hecho barbaridades, pero a pesar de eso, Él la amó, Él la aceptó. Y eso es lo tremendo del Evangelio. Y por eso, cuando esta mujer conoció a Jesús, porque como Él construyó el puente de la aceptación, la aceptó así como era en ese momento. Dios no está esperando que tú seas perfecto para aceptarte. Dios no está esperando que ese adicto deje de drogarse para aceptarlo. Él lo ama y lo acepta así como Él está. Él quiere cambiar su vida. Pero el amor de Dios no está basado en nuestra actuación, en nuestra conducta, sino Él nos ama porque así le place en su corazón. Esa mujer, después de tener su encuentro con Jesús, que supo que era aceptada, se convirtió en un instrumento útil para salvar a mucha gente de su pueblo. Mire, el versículo 28 al 30 de Juan 4, Nueva Traducción Viviente, dice: la mujer dejó su cántaro junto al pozo. Bueno, ella había ido a sacar agua y se olvidó, ¿eh? No, el agua ya no es importante, el agua ya no es lo urgente. Ahorita hay otra cosa más importante. Dice, y volvió corriendo a la aldea, mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y si lee la historia más adelante, dice que muchos creyeron en Jesús. Entonces, pero fíjense cómo ese puente de la aceptación transformó la vida de esa mujer. No solamente fue redimida, sino que se convirtió en la primera misionera de su comunidad. ¡Wow! O sea, es increíble eso. Ese es el Evangelio. Pero eso es porque Jesús construyó el puente de la aceptación. Si usted conoce a alguien en sus círculos, los círculos concéntricos que estamos estudiando, que todo el mundo rechaza, que todo el mundo se burla, que todo el mundo lo menosprecia, si quiere que esa persona sea alcanzada por el Evangelio, construya el puente de la aceptación. Que ellos sepan que son valiosos para Dios, que son importantes para Dios. Si usted construye el puente de la aceptación, podrá llevarlos a los pies de Cristo. Y el tercer puente que debemos de construir está en los versículos 25 y 26 de Juan capítulo 4. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Le hago una pregunta. ¿Cree que alguna vez esta mujer pensó que el Mesías en persona hablara con ella? ¿Piensa que ella pensó, bueno, sé que algún día voy a conocer al Mesías? No. Ella sabía que iba a venir el Mesías. Él dice, algún día el Mesías va a venir. Pero ella no se consideraba digna. Ella sabía la condición de su vida. Ella sabía que no era la mejor candidata para que el Mesías en persona hablara con ella. Ella recuerdo la parábola del publicano y del fariseo.
cuando los dos van al templo, el fariseo, muy orgulloso, Señor, gracias, porque esto es él contando sus logros. Estoy bien palanca con Dios, ¿verdad? Pero el publicano dice, no se acercó, se quedó allá en la parte de atrás, y inclinaba su rostro y lloraba y golpeaba su pecho y decía, no soy digno, Señor. Reconozco que no merezco tu gracia, no merezco tu perdón. El tercer puente que debemos de construir es el puente de la misericordia. El puente de la misericordia. Misericordia significa recibir lo que uno no merece. Eso es misericordia. ¿Sí? Que tú no mereces algo, pero igual te lo dan. y tú dices, pero ¿cómo? Pero es que yo no me lo merezco. Claro, no te lo mereces. Es que yo no soy digno. Claro, no eres digno. Pero misericordia es eso, es que Dios te da lo que no mereces. Dios te trata como tú no esperas. La mujer estaba, wow, ¿cómo? ¿Será el Mesías? Oigan, acá hay alguien que creo que es el Mesías, vengan a verlo porque miren, pero ella nunca imaginó poder hablar en persona con el Mesías, que el Mesías específicamente la buscara para comunicarle su misericordia. Pablo también se quedó atónito, porque él sabía que siendo el peor de los pecadores, Jesús se le apareció. El Jesús resucitado se le apareció y lo nombró su instrumento escogido. Eso está en 1 Corintios 15, del 8 al 10. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: por último, se me apareció a mí, Jesús se me apareció a mí, a pesar de que no lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Pablo dice, mire, yo sé que no lo merezco. Yo me porté mal. Yo hice muchas cosas malas. Yo hice barbaridades. No merecía que Jesús se me apareciera. No merecía que Jesús me llamara a su servicio. No merezco que me digan que soy un apóstol. Pero dice, Dios fue bueno conmigo. Dios tuvo misericordia. Soy apóstol por la misericordia de Dios. Construyamos el puente de la misericordia. Hay gente que sabe que no merece el amor, la aceptación, la reconciliación. Pero cuando tú construyes el puente de la misericordia, no se lo merecen, pero construyes el puente de la misericordia, entonces tú podrás llevarlos a Cristo. Tú podrás llevarlos a Cristo. Tú podrás guiarlos a un encuentro con ese Dios que tiene un plan perfecto para ellos. Construyamos el puente de la misericordia. El Evangelio, la esencia del Evangelio es que nosotros somos pecadores. Merecíamos la muerte. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos dignos de la ira de Dios. Somos merecedores del castigo. Lo merecemos. Pero misericordia es que Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Y Él lo hizo para salvarnos y para convertirnos en instrumentos escogidos para su servicio. Hechos capítulo 9 del 15 al 16 dice, Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús se le aparece a Ananías, el discípulo, y le dice, quiero que vayas a hablarle a Saulo, que está en casa de Simón.
Y Ananías no quiere ir. Dice, Señor, es que ese hombre es malo, ese hombre es terrible, Señor. Tú no sabes dónde me estás mandando. Ese hombre capaz que me agarre y ordena que me maten. Y entonces Jesús le dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Mire, a los ojos de todos, Pablo era el vil, ¿verdad? Era lo peor de lo peor. Pero a los ojos de Dios dice, Ananías, él es un instrumento útil. Esa persona que tú piensas que es el más vil de los pecadores, esa persona es un siervo. Esa persona, él hará grandes cosas en mi nombre. Ese es el evangelio, esa es la misericordia de Dios. Por eso Pablo en otro lugar dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que el tercer puente que debemos construir es la misericordia. Tratar a la gente con amor. Quizá no se lo merece, porque hay personas, a veces uno dice, pero ¿por qué lo voy a tratar bien si no se lo merece? ¿Por qué lo voy a amar si es malo? Bueno, por el concepto de misericordia. No vamos a tratar a la gente como sea, sino como Dios quiere que la tratemos. Y Dios lo ve con ojos de misericordia. Entonces, son por lo menos 3 puentes que debemos de construir para poder llevar a las personas a Cristo. El puente de la reconciliación, el puente de la aceptación y el puente de la misericordia. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Él nos puso el ejemplo, Él nos puso la muestra. Que Dios nos guíe para construir puentes de reconciliación, para construir puentes de aceptación, para construir puentes de misericordia, para que ellos puedan conocer a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestro corazón para imitar tu ejemplo. Que seamos constructores de puentes, de reconciliación, de aceptación, de misericordia con aquellos que están perdidos, que no tienen esperanza, que su vida es un caos, que han sido marginados, que aún su propia familia piensa que ya no hay remedio para ellos. Ayúdanos a construir puentes para que ellos puedan venir y conocerte. Y entonces tú harás una transformación maravillosa en su vida, así como lo has hecho con nosotros. Así como lo has hecho con muchos que conocemos. Ayúdanos a ser constructores de esos puentes para traerlos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces construyamos puentes para traerlos a Cristo. Cada martes tenemos la capacitación, cada martes aprendemos un concepto que debemos de practicar, ¿verdad? Porque no solo es oír, entender, sino poner en práctica. Y recuerde que la obra lo hace Dios, pero necesita nuestra participación. Tenemos que actuar nosotros para que Dios respalde la palabra que nosotros llevamos. Así que adelante, que Dios nos abra puertas para llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Un abrazo.